Bueno, primero de todo, pues gracias por este espacio que seguro será enriquecedor, al igual que el resto de tertulias. Primero de todo, pues deciros que, como bien ha dicho Roberto, me llamo Aurea. Eh, Estoy cursando el máster de Sexología y Género y, bueno, de profesión soy educadora social y trabajo principalmente con infancia y adolescencia en el servicio de atención psicológica a mujeres, hijos e hijas víctimas de violencias machistas. Y bueno, esta tarde he escogido hablar de qué es eso del drag king, ya que es un tema que me interesa tanto a nivel personal como también un interés como educadora sexual. No solo en cuanto a practicarlo como un arte, sino en cuanto a indagar e investigar en esta cuestión, que para quien no sepa de qué trata, pues mi idea es hacer una pequeña introducción de la temática y que así pues que despierte en vosotros interés y estaré encantada de luego responder todas las preguntas que tengáis, aunque supongo que no a todas tendré respuestas. Bueno, dicho esto, también aquí en esta primera diapositiva he puesto mis dos Instagrams. El primero es el personal, donde aparezco así como vengo hoy vestida. Y en el de abajo, que pone Conor de la Bernarda, pues es mi Instagram de Drag King, ¿vale? Por si a alguien le interesa bichear un poco también ese Instagram, aunque tengo que decir que eso está poco usado y me gustaría pues darle más caña en eso. Bueno, hecho esta pequeña introducción, ya vamos al lío, ¿vale? Entonces, he querido distribuir la tertulia en estos puntos, ¿no? El origen etimológico del concepto drag king, cuándo nace el drag king y pues desde su nacimiento hasta la actualidad, decir 4 cosas claves que son importantes saber para decir que una cosa es drag king, ¿no? A diferencia de otras disciplinas artísticas o, pues en este caso, tiene unas cuestiones específicas que lo hacen ser drag king, ¿no? Y por último, pues unas conclusiones a modo de cierre. Vale, pues empezando por el origen etimológico de qué es esto del drag king, quise hacer una primera parte, ¿no? De analizar por separado qué es el drag y qué es el king, ¿vale? En este caso, deciros que no estaba muy claro cuál, o sea, es el origen etimológico en este caso de la palabra drag, ¿no? Pero las personas que han estudiado esta cuestión, pues barajan, ¿no? Dos posibilidades. Una, que la palabra drag hace referencia al verbo to drag, que del inglés traducido al castellano significa arrastrar. Y es que las personas, en este caso, pues hombres que se dedicaban al teatro, usaban faldas y vestidos durante sus espectáculos. Entonces, usaban este verbo como para referirse a ese arrastrar de la cola de las faldas o los vestidos. Y otra posibilidad que también se dice que puede que tenga que ver con el origen de la palabra drag es pues relacionarla con un acrónimo. Es decir, que drag pueda significar, ¿no? Dressed as a girl, vestida como una mujer, ¿vale? En este caso, pues bueno, es solo por simple curiosidad que os explico estas dos, ¿no? Posibilidades para que, bueno, quien no, pues supiera mucho o le viene de nuevo, ¿no? Esto del drag king, pues para hacer esto, una pequeña introducción. Luego, para hablar de king, previamente tengo que hablar de queen, porque el concepto queen aparece unas décadas antes que king. En este caso, aunque durante la tertulia me centraré en hablar del drag king, pues no quiero dejar de mencionar lo queen. En este caso, pues también hay una hipótesis, ¿no? que dice que, pues,
el concepto queen viene del término faux queen, que se refería, ¿no?, a personajes de teatro que por su vestimenta y maquillaje, pues reproducían lo femenino de manera ostentosa y estereotipada, ¿no? Y en este caso, ¿no?, pues de lo queen se cogió más tarde, porque ya os digo, el término drag king surgió sobre la década del 1980, pues en ese momento se usó, basándose en el concepto queen, ¿no?, la creación del término drag king, ¿no?, para referirse a lo masculino, ¿no? Aunque, ¿no?, en esas representaciones de lo masculino, a diferencia de lo queen, lo king huía un poco de esa representación no estereotipada, sino que todo lo contrario buscaba, pues, criticar la masculinidad, en concreto la masculinidad hegemónica, ¿no? Y bueno, por tanto, en ese contexto, ¿no?, pues también se quiso transformar, ¿no?, también el significado de qué significaba drag, ¿no?, en el caso concreto de drag king, como acrónico de dressed as another gender, ¿vale? Es decir, vestida con otro género. Bueno, hasta aquí las cuestiones que tienen que ver con el origen etimológico. Otro punto que también creía importante era explicaros un poco, pues eso, el origen, por qué surge, cómo ha ido evolucionando, si había personajes también, pues que representaban lo masculino antes de que llegara el drag king, ¿vale? Pues en este sentido, deciros que, pues, aunque eso fue a partir de la década del 1980, muy vinculado pues con el movimiento LGTBI y con una perspectiva feminista sobre el cuestionamiento, ¿no?, de qué significaba eso de la masculinidad, esa masculinidad vinculada con el abuso de poder, ¿no?, pues surgió no tanto desde la academia, sino desde pues los bares de ambiente LGTBI, o sea, gay, bolleras y personas trans, ¿no? Pues un poco usar la performatividad del género, ¿no? A través, ¿no?, del arte. Y en este caso, pues, de también el travestismo, ¿vale? Y bueno, pues algo que ya he mencionado un poquito hace unos minutos, ¿no? Pues la diferencia, ¿no?, entre pues el drag king, ¿no?, y lo que anteriormente, ¿no?, se había relacionado, ¿no?, con la representación, ¿no?, de pues teatral, ¿no?, de lo masculino, pues tiene ahí en ese momento, ¿no?, como una ruptura, ya que pues eso, a partir de este momento se empieza a hablar, ¿no?, de que pues, el propio género, en este caso pues específico la masculinidad, ¿no? No es una cuestión natural, sino que es una cuestión que se performa, ¿no?, que es teatral, que es artificial, ¿no? Y pues de alguna manera busca pues romper esas categorías estancas entre hombre, mujer, masculino, femenino, ¿sí? Aquí os he puesto una foto, ¿no?, de ya, si veis la fecha, en el 1279, en la dinastía Yuan, ¿no?, que es una dinastía china, ya se usaba, pues, los personajes, ¿no?, para personajes, pues, femeninos que se travestían de hombre. Es decir, que no es que surgiera de nuevo esto, ¿no?, de el travestirse, sino que la diferencia era que en su momento, ya desde, pues eso, desde el 1279, ya se usaba como como un género teatral, ¿no?, el transformismo, el travestismo, y por tanto, pues quería también recalcar este dato que me parecía pues interesante. Específicamente, pues en el Estado español ha habido, cómo no, pues por muchas cuestiones, estamos hablando de que eso, el drag king empezó sobre todo
en el Estado español a ser más conocido a partir de los 2000, ¿no? Pero veníamos pues de una dictadura en la que había habido mucha represión, leyes de peligrosidad social, en las que eso, había habido una persecución muy fuerte hacia el colectivo LGTBI y también hacia pues todas las identidades que no fueran pues hombre, cis, heterosexual y blanco, ¿vale? Entonces, pues haciendo también una investigación sobre esto, ¿no? Encontré que hay registros del siglo XVII sobre transformismo masculino, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿no? Joy Pineda, que es un drag king súper interesante y del que os quiero enseñar este fanzine, pues también hizo una investigación muy, muy interesante, ¿no? Y justamente decía esto, ¿no? Que en el Estado español las prácticas travestis y transformistas aparecen desde el siglo de oro. En esta época, en España, las mujeres podían actuar y existen obras donde se jugaba con personajes femeninos que se travestían de hombres. En esta imagen ya os he querido poner pues los primeros ejemplos de talleres y prácticas drag king que tenían pues esta perspectiva feminista y una visión, ¿no? De crítica del sistema cis-heteronormativo. Y como veréis, ¿no? En la parte de arriba, pues era el inicio del taller, acaban de llegar, se hicieron una foto, ¿no? Y en la foto de abajo, pues ya seguramente sería al final del taller, donde habían hecho todo un proceso de eso, de exploración con el cuerpo, de maquillaje, de ropa, de pensar qué querían pues representar con esa actuación. Entonces, pues me parece interesante también pues hablar de este taller que se llamaba Men for a Day, Hombre por un Día, y lo dirigía Diane Thor. Por otro, en esta imagen también pues quería destacar otra imagen, ¿no? Sobre un drag king también de los inicios. Como veis, ¿no? Esta es una foto de De La Grace que hizo todo, ¿no? Un reportaje para pues hacer un archivo sobre todos esos referentes drag que empezaban a surgir. En este caso, deciros que no os lo he dicho, pues el drag king surge en Estados Unidos, específicamente en Nueva York y San Francisco. Pero luego, pues como pasa con todo, se acaba, ¿no? Globalizando y acaba llegando, en este caso, pues si os digo que en Estados Unidos, pues empezó a surgir en el 1980, pues fue más o menos 20 años más tarde, pues que justamente se empezó a conocer en el Estado español. Aquí pues otra foto, otra imagen, también de justamente otro drag king que también me parecía súper interesante pues mostrar porque pues de alguna manera visibiliza también que existían diferentes maneras pues de representar esa masculinidad pues de múltiples maneras. Y bueno, en el caso nuestro del Estado español, pues como os he dicho, ¿no? Hasta los 2000 no empezó a usarse el concepto y pues aquí también os he puesto otra imagen del colectivo Orgía, también realizando un taller sobre masculinidad y drag king. Vale, aquí como ya os he enseñado, pues os muestro por un lado eso, este fanzine que me parece súper interesante y si a alguien le interesa se lo puedo compartir luego porque también está, no sé si Joy en su Instagram lo tiene, pero lo publicó y a quien le interese se lo puedo compartir. Y por otro lado, pues porque eso, en este fanzine justamente habla sobre la historia de los Kings, pero en el Estado español, ¿no? Poniendo diferentes referencias de personas, haciendo un cronograma de cuándo surge, de dónde surge, dando pautas de si quieres empezar a hacerte tu propio drag king,
tu propio king, pues cómo draguearte, ¿no? Entonces, pues me parece interesante como contenido si alguien se quiere un poco introducir en el tema. Y pues por otro lado, también puse a la derecha un enlace que justamente pues recoge, aunque es una web que está en inglés, pues es un archivo súper interesante porque hace un recogido como histórico desde los orígenes, ¿no?, del transformismo que os decía, ¿no?, en el 1279 o así, ¿no?, con la dinastía, eh, pues hasta la actualidad. Vale, aquí también os he puesto pues diferentes, ¿no?, drag kings en la actualidad. En este caso, pues por un lado a Barjau la travesti, ¿no?, que a través pues de una performance en la calle en la que llevaba pues una viga de madera que ponía merecemos amor y vidas dignas, la transfobia mata, pues quería, ¿no?, llevar este mensaje de alguna manera, pues justamente porque pues todo lo que, ¿no?, o sea, lo que se sale de la masculinidad del hombre hegemónico cis hetero, ¿no?, es cuestionada, es violentada, ¿no? Pues eso, que si los gays afeminados, que si las personas trans, que tal o que cual. Entonces, como que hay un constante odio hacia todo lo que no son la identidad cis y hetero, y en el 2024 sigue habiendo pues un montón de transfobia y de violencia, ¿no?, hacia las personas LGTBI, pues Barjau la travesti quería llevar a la calle a través de su performance esta cuestión, ¿no? Y a la derecha tenemos a 4 drag kings que pues han creado una canción que si luego, pues eso, me da tiempo, la pondría, que habla sobre también una crítica, ¿no?, del género y se llama La huelga del género, que eso, que si ahora no me diera tiempo de ponerosla, pues sería también chulo que la buscarais o luego os puedo compartir pues el enlace, ¿vale? Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Pues depende de lo que quede. Ah, vale, jeje. Pues quedan dos puntos. Mm, pero bueno, Vale. yo le doy, tú me avisas, ¿vale? Entonces estábamos, ¿no? Ahora ya pasamos en qué cosas hacen que algo se considere que es drag king, ¿no? Eh, pues en un punto importante, ¿no? Es que poner sobre la mesa, ¿no?, que el género no es una cuestión natural, sino que es algo que, que se performa y por tanto, pues también es importante, ¿no?, pues tener en cuenta eso, ¿no? Que tú tengas una manera de comportarte o ejerzas cierto poder sobre otra persona no es porque has nacido de una determinada manera, sino que se te ha, ¿no?, educado de esta manera y por tanto, al igual que se te educa de una manera, tú puedes también transformar eso y performar otras, ¿no?, formas de ser, de relacionarte, de etcétera. Por otro lado, el segundo punto, pues el drag king rechaza trabajar con masculinidades hegemónicas, es decir, si en algún momento representa la masculinidad hegemónica es para criticarla, para ironizarla, es decir, llevarla al extremo, ¿no?, de lo absurdo, pero también busca, ¿no?, romper con esos estereotipos, ¿no?, que representan la masculinidad hegemónica. Por otro lado, también, pues más allá, ¿no?, de que el drag king, pues justamente quiera poner sobre la mesa cuestiones sobre el género y la sexualidad, también pues evidencia, ¿no?, que más allá de performar, ¿no?, ese género, también hay una serie de cuestiones, ¿no?, como es la raza, la clase, las capacidades de esas discapacidades, que también han sido, ¿no?, y siguen siendo oprimidas y por tanto, pues también busca ponerlas sobre la mesa y visibilizarlas, ¿no? Luego, cuarto punto, resalta el propio exceso, es decir, no solo con la estética, sino también
resaltar que las personas, pues, que nos seguimos, ¿no? Unos patrones que estancos y fijos del género, ¿no? Pues somos como excedentes de un sistema, es decir, que por alguna manera, ¿no? Decirlo, pues sobramos, ¿no? De eso que se supone por donde tendríamos que encajar, ¿vale? Entonces, siguiente punto 5 sería pone el foco en aquellas cosas que molestan o incomodan a la gente. Es decir, no busca pues caer bien o complacer a el público, sino que pretende dejarte en ti una reflexión, pretende que te quedes así como desubicada, ¿no? Y por tanto es un elemento también súper importante. Y muy relacionado con eso, ¿no? Con ese molestar e incomodar, tiene que ver, ¿no? El buscar extrañarse de lo normal, ¿no? De, pues, ¿por qué consideramos que un color tiene que ser normal para un género y el otro al otro, ¿no? O por qué, pues, tenemos que llevar X ropa o tenemos que comportarnos de X manera porque se nos ha socializado con un género. Últimos dos puntos de este apartado. Uno que tiene que ver con que sí o sí el drag king usa la expresión artística como medio para crear e imaginar otras realidades posibles, ya que pues el drag king, como no sé si lo he dicho antes, pero el drag king no surge de la academia, sino que surge de la calle, surge de las personas que tienen una necesidad de expresarse, de generar redes y de pues compartir con otras personas de la comunidad para sentir que sus vidas valen la pena y, cómo no, pues el arte posibilita de una manera increíble poder expresar todo ese pues sufrimiento o ese odio o esa injusticia pues de una manera mucho más visual y que llega a todo el mundo. Y por último, el punto 8 entiende el cuerpo como espacio de resistencia y como archivo cultural e histórico vivo, lo que significa, ¿no? Que en el drag king usas tu propio cuerpo para mostrarte, para expresar, ¿no? No es a través de una hoja escrita, no es a través, obviamente se puede pues usar música, se puede usar imágenes, ¿no? Pero el, como el foco o el punto principal en el que se centra es en el uso de tu propio cuerpo, ya que pues eso, durante largo tiempo ciertos cuerpos, ¿no? Que salían de la norma no han sido aceptados socialmente, han sido perseguidos, han sido asesinados y por tanto pues también reivindicar eso, el propio cuerpo como espacio de resistencia. Y por último, llego a las conclusiones. Decir, ¿no? Que a modo de cierre, que las prácticas drag king lo que pretenden no es crear, ¿no? A través de ese aprendizaje teatral de la masculinidad, otros territorios, ¿no? Del cuerpo, es decir, crear otras realidades y crearlas no desde la mente, sino poniendo el cuerpo. Por otro lado, pues destacar, ¿no? Que es súper importante ese potencial que tiene el arte, ¿no? El arte como una herramienta para expresar más allá de lo que se permite, ¿no? Porque no es una confrontación directa como cuando, por ejemplo, estás en una manifestación o te enfrentas hacia la autoridad, sino que es a través de una herramienta que, pues, desde fuera, ¿no? Se ve como algo inofensivo, pero que, o sea, ataca muy directamente y critica muy directamente a ciertas cuestiones. Y para acabar, ¿no? Decir que el drag king no tiene o sea, lo importante del drag king no es ni cómo te vistas, ni cómo te maquilles, ni, sino más bien que lo que transmitas busque generar nuevos significados más allá, ¿no? de la norma, lo que significa de, pues, intentar, o sea, lo importante no es tanto cómo te muestres, sino lo que pretendes transmitir, ¿no? Ese mensaje de reivindicación, ese mensaje de cuestionamiento hacia, pues,
las normas de género y sexuales que siguen estando impuestas en nuestra sociedad. Así que, dicho esto, muchas gracias. Una lucha contra toda opresión, es una lucha que pone el corazón. Durruti volvió con una intención, restaurar el himno de esta canción. Empecemos por destapar el show de lo disidente, donde nadie le gusta seguir la corriente, jugar a pensar en lo diferente, pero cada uno sabe quién es su referente. Bienvenidos a Disidencia y Apariencia. No hace falta ser un macho para generar violencia. La colonialidad está arraigada en nuestras cuerpos. Digas lo que digas, ya que irás en la cuenta. Hackeo el sistema de la disidencia, descodificando la hegemonía de nuestra herencia. Aviso para militantes: la masculinidad también está en los cuerpos mutantes. Y a las barricadas, maricas y trabas, a las barricades no binarias, le rares, a las barricades marimachos y empotrades, a las barricades masculinidades hackeadas. Yo a las barricadas. Y un día descubrí que las masculinidades son muchas, varias y plurales, pues no se sitúan todas al mismo nivel, no. Existe una jerarquía y un tono de piel. En la posición más alta se encuentra la masculinidad de un hombre por naturaleza, pero con cada drag que nace me doy cuenta que aquí nos burlamos de su grandeza. Y hoy brindo por una anarquía disidente, por una masculinidad femenina que sea referente. Hoy brindo por este llamado a la huelga del género, hermano. Porque nacimos para jugar con lo que el poder nos ofrece, orgullosos de quién somos y de lo que desfavorece. Seremos la disidencia y las monstruosidades, porque aquí estamos y en las barricadas nos quedamos. A las barricadas, las putas, las guarras, a las barricades, les gordes inmigrades, a las barricades, les disques y gitanes, a las barricades, les fuertes marginales, a las barricadas, a las barricadas. Españoles, Franco ha muerto. Quisiera un último momento de España a las barricadas. Y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez: ¡Arriba España! Franco ha muerto. Y hoy brindo por una anarquía disidente, por una masculinidad femenina que sea referente. Hoy brindo por este llamado a la huelga del género, hermano. Nacimos para jugar con lo que el poder nos ofrece, orgullosos de quién somos y de lo que desfavorece. Seremos la disidencia y las monstruosidades, porque aquí estamos y en las barricadas nos quedamos. A las barricadas, las putas, las guarras, a las barricades, les gordes inmigrades, a